En lo alto estás, en mi corazón viniste a habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime amor, hoy gobierna en mí, pues todo me lo dio. Hacia tu altar puedo mirar con libertad y descansar. Alzo mis ojos. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo y sustentando en todas las cosas. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana y a aquellos que se suman también a lo largo de este día. Recuerden que hoy estamos en nuestro día Collavín. Eso significa que estamos iniciando con este tiempo devocional temprano en la mañana y estaremos finalizando hoy de manera presencial a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza. Ahí les esperamos aquí en el distrito para pasar un tiempo especial, singular en la presencia de Dios. Hoy, les reitero, a las 6 de la tarde. Bueno, hemos estado meditando en la sabiduría de lo alto, en aquello que nos dice, nos comparte el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Hemos venido avanzando capítulo tras capítulo, tomando una porción de cada uno de ellos y mirando esta sabiduría que viene del cielo, de lo alto. Hoy hemos llegado al capítulo 28 del libro de Proverbios. Vamos a detenernos allí y vamos a hablar de lo importante que es la búsqueda de Dios en la vida de una persona. Cómo esto puede influir en esa vida, cómo esto se convierte en un asunto determinante para la vida de alguien, la búsqueda de Dios. Miren lo que nos dice entonces el capítulo 28 de Proverbios en el versículo 5. Quiero que usted ponga la mejor disposición, tome la mejor postura y vamos a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios. Le reitero, Proverbios 28, versículo 5. Dice, los hombres malos no entienden el juicio. Los hombres malos no entienden el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, en cambio, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Bueno, este término maldad que encontramos en la primera parte de este versículo no se refiere únicamente, y préstenme mucha atención a esto, a acciones concretas moralmente reprobables. No se refiere a eso aquí la palabra de Dios, sino ante todo, el término maldad, lo que esto representa, se refiere a la inclinación del corazón humano de ir en contravía de la voluntad de Dios, a esa inclinación del ser humano en recorrer un camino distinto que tiene una determinación en el fondo de no buscarlo, de no acercarse a Él. Esta es la maldad. En esencia, no buscar a Dios, no acercarse a Dios. El malo, en esencia, a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, es aquel que desprecia a Dios, que no lo tiene en cuenta, que lo deja a un lado. Ese es el malo. Seguramente ninguno de nosotros afirmaría ser malo en los términos que conocemos, pero desde el punto de vista que estamos mencionando, apartarse de Dios, ir en contravía de su voluntad, no buscarlo, ser indiferentes, ser duros,
Es muy probable que hoy tengamos que reconocer que muchas veces hemos recorrido, hemos transitado ese camino de la maldad. Esto no se refiere a hechos puntuales, moralmente reprobables, sino más bien a la decisión del corazón de no buscar a Dios, de no acercarse a Dios, de encontrar pretextos para no buscar a Dios. Y la maldad, el no buscar a Dios, el no acercarse a Él, el tener un corazón indiferente, duro, trae como consecuencia la falta de entendimiento y la falta de sabiduría, como lo afirma Salomón. Los malos no entienden el juicio. Es decir, no tienen la capacidad de discernir, de diferenciar las cosas, no saben cómo actuar con sabiduría, porque no buscan a Dios, porque están lejos de la fuente de la sabiduría. Pero en cambio, aquí Salomón nos dice en Proverbios 28:5, que aquellos que buscan al Señor, que aquellos que se acercan a Él para recibir dirección de Él, sabiduría de Él, tienen un entendimiento diferente, renovado, abierto, y tienen la capacidad de comprender las cosas de una manera distinta al resto. La lectura que hace de la vida, de las cosas, de las situaciones, alguien que no busca a Dios, es muy distinta, muy diferente a la lectura que hace una persona que le busca, que se acerca, que está en una búsqueda constante. Y en este sentido, de lo que nos está planteando Salomón, el malo versus el que busca a Dios, el que no entiende versus el que entiende todas las cosas, la vida de Nehemías, uno de los hombres importantes en la historia del Antiguo Testamento, tiene mucho que enseñarnos. Este hombre se encontraba en una situación crítica, le habían llegado noticias complejas de su lugar de origen, de su tierra, de sus hermanos, de los judíos. Pero este hombre toma la decisión de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Las cosas no estaban bien en su tiempo. El pueblo estaba experimentando un sinnúmero de dificultades, la ciudad estaba destruida, pero Nehemías toma esta decisión de buscar a Dios y esa decisión tiene unas repercusiones interesantes en su vida. Y quiero que lo miremos en este tiempo que nos resta. Y vamos a ir precisamente a la Biblia, a Nehemías capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver a Nehemías buscando a Dios. Y recuerden qué pasa con aquellos que buscan a Dios. Decía Salomón, entienden todas las cosas. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice la Biblia. Dice, cuando oí estas palabras, refiriéndose a las malas noticias que le habían llegado de su ciudad, de sus hermanos, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías recibe una mala noticia. El panorama era bastante complejo, difícil. Las cosas no estaban para nada bien. Pero la primera reacción de Nehemías nos dice mucho de qué clase de hombre era él. La Biblia cuenta que Nehemías, claro, naturalmente como cualquiera de nosotros, se preocupó, se entristeció, naturalmente, como cualquier persona común y corriente, pero Nehemías se acerca a Dios, busca a Dios para entender muy bien lo que estaba ocurriendo, para saber cómo responder, para saber qué camino tomar, qué decisión tomar en ese momento, porque esta es la garantía para entender todas las cosas, el buscar a Dios, el acercarse a Dios. Nehemías no se quedó en un duelo eterno como le ocurre a muchos, no se quedó llorando para siempre, eternamente, como le ocurre a muchas personas, no dejó que la tristeza lo consumiera, aunque estaba triste naturalmente, pero no se quedó y no pensaba quedarse allí para siempre. En cambio,
Nehemías rápidamente se acercó al Señor, buscó a Dios para que Dios, en su búsqueda, en la búsqueda de Él, le diera una nueva perspectiva de todas las cosas, para que Dios alumbrara su entendimiento acerca de lo que debía hacer, acerca de la iniciativa que debía tomar en ese momento de crisis. Y yo quisiera que reflexionáramos en esta mañana, de acuerdo a lo que nos dice Salomón, de acuerdo a lo que vemos en la vida de Nehemías, quisiera que nos preguntáramos cuál es nuestra primera reacción frente a la crisis. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer frente a un momento difícil? Por ejemplo, cuando llegan las malas noticias. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Porque eso dice mucho de nosotros. Así como dijo mucho esto de Nehemías. ¿De qué hombre, de qué clase de hombre era Nehemías? ¿Será que nosotros perdemos el control? ¿Nos dejamos llevar por los impulsos? ¿Lloramos, nos enojamos, nos irritamos? ¿Queremos acabar con todo? ¿Nos llenamos de ansiedad, de irritabilidad, de enojo, explotamos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Dice que Nehemías buscó a Dios en un momento crítico. Y Nehemías, la palabra de Dios aquí menciona dos herramientas muy poderosas para acercarnos a Dios, que son el ayuno y la oración. Podríamos mencionar otras también como la alabanza, la vigilia, el devocional, la lectura de su palabra, herramientas que nos acercan a Dios y nos permiten descubrir su propósito. Qué importante es la búsqueda del Señor. Y esto no es simplemente una clase o un tipo de agüero para los momentos de dificultad. Es decir, tengo un problema, voy a ayunar como si esto fuera la fórmula mágica para desenredar la vida de las personas. No, es que no es propiamente el ayuno. Es a quién me lleva ese ayuno, a quién me acerca ese ayuno. Es la búsqueda de Dios. Son las herramientas que me acercan a Él. Y sin duda, cuando hablamos de la búsqueda de Dios, nos estamos refiriendo a un punto crítico para muchos creyentes. Porque en realidad, si hoy tenemos que ponernos la mano en el corazón, la búsqueda de Dios para muchos creyentes es bastante pobre, es bastante deficiente. La búsqueda de Dios para muchos cristianos únicamente es el último recurso en sus vidas, pero no es algo constante. Claro, aquí vemos a Nehemías orando en la crisis, pero ¿saben por qué pudo hacerlo? Porque lo hacía en todos los momentos de su vida, a cada momento, a cada instante. La búsqueda de Dios para el cristiano en este tiempo es algo pobre, es algo paupérrimo, deficiente. Sí. Y claro, es probable también, y eso tenemos que decirlo, es probable que las dificultades nos lleven a buscar a Dios de una forma más intensa. Claro, eso puede ocurrir, puede pasar y está bien, está bien. Pero realmente nuestra búsqueda de Dios tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo del día a día, de nuestra cotidianidad. ¿Saben por qué? Porque si el que busca a Dios se entiende, pues yo necesito saber que yo necesito entender todo el tiempo, no solamente en algunos momentos. Yo necesito ese entendimiento y esa sabiduría día tras día, no solamente en un momento aislado. Yo necesito buscar a Dios todos los días, porque todos los días necesito entender. Y entonces, aquí comenzamos a ver el desarrollo de esta historia de Nehemías, lo que pasa con Nehemías, y comenzamos a ver los frutos de la búsqueda de Dios en él. Algo muy interesante que nos comparte la Biblia, y ya vamos a ir allá. Cómo la búsqueda de Dios comienza a abrir, a despertar el entendimiento de este hombre de Nehemías, a mostrarle lo que debía hacer, a mostrarle una ruta, un camino, a darle fuerza, vigor para ejecutar esos planes.
Miren lo que dice más adelante Nehemías en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Nehemías se acerca al rey. Nehemías era copero en ese momento del rey. Y dice la Biblia esto, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey lo vio afligido, preocupado, inquieto. Entonces oré al Dios de los cielos. Otra vez la búsqueda, el que busca a Dios, otra vez Nehemías buscando. Y dije al rey, le respondió Nehemías al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué cosa pides, Nehemías? Te veo un poco inquieto, atribulado, triste. ¿Qué cosa pides? Fue la respuesta del rey. Y aquí es donde vemos que la búsqueda de Dios tuvo un efecto contundente en la mente de Nehemías, quien se presenta delante del rey con una propuesta clara y con un plan definido sobre lo que debía hacer para empezar a resolver una situación tan difícil como la que enfrentaba el pueblo. Si ustedes continúan leyendo los versículos siguientes, ustedes se van a dar cuenta que Nehemías viene delante del rey con un plan muy claro en su mente, con ideas muy claras en su mente acerca de lo que debía hacer. Por eso cuando el rey le pregunta, Nehemías ora, se acerca a Dios, pero Nehemías no duda, no tenía esa ambigüedad, esa confusión, ese enredo en su cabeza. Él sabía muy bien cuáles serían las posibles dificultades, ustedes las van a encontrar allí si continúan leyendo. Él sabía qué recursos necesitaría también, pero además Nehemías sabía cuánto tiempo podía tardar. Y de todo esto le habla Nehemías al rey. Estos van a ser los peligros, estos van a ser los desafíos, estos van a ser los recursos, y este va a ser el tiempo que me voy a tardar. Claridad, lucidez, un plan en su mente, ideas concisas, concretas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Nehemías viene delante del rey, el rey le hace esta pregunta crucial, le dice, Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? Te veo afligido, te veo acongojado, dime qué puedo hacer por ti. ¿Qué hubiera ocurrido si Nehemías se presenta delante del rey, muy afectado por la situación, muy dolido por lo que estaba ocurriendo, pero sin la menor idea de lo que debía hacer? Por supuesto, obviamente, no hubiera pasado nada, no hubiera ocurrido nada. Si Nehemías frente a la pregunta del rey dice, rey, es que no sé qué hacer, es que no sé a dónde ir, no sé por dónde empezar, no sé cómo desenredar este momento crítico, ¿saben qué hubiera pasado? Nada. ¿Saben qué hubiera hecho el rey? Nada. ¿Saben qué le hubiera dado el rey? Nada. Pero este es el efecto de la búsqueda de Dios en la mente y en el corazón de una persona. Lucidez, claridad en su mente. Recuerden lo que decía Salomón, no lo olviden. Proverbios 28:5. El que busca a Dios entiende todas las cosas. Y es que cuando nosotros buscamos al Señor, a través del ayuno, la oración, como lo hizo Nehemías, pero también a través de la alabanza, de la vigilia, cuando nos congregamos, cuando hacemos nuestro devocional, cuando leemos la Biblia, cuando buscamos a Dios de alguna manera, con esas herramientas que Él nos ha dado para acercarnos a Él, pues la mente comienza a quedar libre de toda ansiedad, de todo temor, de toda congoja, de toda tristeza, de toda incertidumbre, de la desesperanza, y la mente comienza a tener claridad para pensar, para estructurar planes, estrategias, ideas concisas, para presupuestar, para proponer. La mente queda libre de toda clase de confusión y comenzamos a entender. Comenzamos a vislumbrar las posibilidades
los caminos que podemos tomar, cómo podemos resolver. El que busca a Dios entiende todas las cosas. Nehemías sabía muy bien a dónde ir, qué necesitaba, cuánto tiempo iba a tardar. Esa fue la respuesta ante el rey. El que busca al Señor entiende todas las cosas. Y preguntémonos en esta mañana cuánto de nuestra falta de entendimiento, cuánta de nuestra confusión, de esa maraña de pensamientos, de ideas que tenemos en la mente, se debe a nuestra pobre búsqueda de Dios. Hay cristianos que dicen, yo no entiendo. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Es este? ¿No es este? ¿Voy por este camino? ¿Esta es la opción? ¿Esta no será la opción? Una confusión, una indecisión tremenda, que es el fruto, el resultado de no buscar a Dios, de no acercarse a Dios. El malo no entiende nada. Y recuerden quién es el malo. El que no busca, el que no se acerca. Pero el que busca entiende, como entendió Nehemías, que se sentó, que lloró, que hizo duelo, pero que también se levantó con ideas claras y un plan y dijo, Rey, aquí está mi plan. Esto es lo que tengo que hacer. La claridad y la lucidez de la mente que busca al Señor. Pero sigamos avanzando y vamos al versículo 17 de Nehemías capítulo 2. Miren lo que dice la Biblia en esta oportunidad. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías hablando con sus hermanos, con los judíos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías busca a Dios. Nehemías tiene el entendimiento para saber lo que tiene que hacer, pero además de eso, Nehemías también adquiere una determinación impresionante, una decisión clave para comenzar a resolver el problema, la dificultad. Porque el que entiende todas las cosas, del que habla el sabio Salomón, el que entiende todas las cosas no es un sabio solamente de palabra, no es un intelectual que tiene un montón de planes pero nunca los ejecuta, porque eso también le ocurre a muchos, ¿no? Tiene un montón de ideas, tiene un montón de planes, tiene un montón de cosas en su cabeza que nunca materializa. Es un sabio solo de palabra, tiene respuestas únicamente de palabra. Se debería hacer esto, se debería hacer esto, sí, este es el camino, pero nunca hace nada. En cambio, el que entiende todas las cosas del que nos habla Salomón es una persona determinada, es una persona que tiene una voluntad firme para materializar todo lo que piensa, todo lo que planea. No solamente es que entiende y sabe lo que se tiene que hacer, es que entiende y tiene la voluntad para ejecutar, para materializar. La búsqueda de Dios tiene que ir acompañada de esfuerzos serios, de decisiones precisas, contundentes, porque cuando nuestra búsqueda de Dios no se traduce en acciones concretas, nos estamos burlando de Dios, no estamos siendo sinceros con Dios. Si yo estoy aquí buscando y busco a Dios y oro y ayuno y lo alabo, me congrego, me levanto en la mañana, voy a su palabra y busco, pero cuando llega el momento no tomo decisiones, yo me estoy burlando de Dios. Yo estoy jugando con Dios. Yo no lo estoy tomando en serio. Porque yo tengo que buscar. Y Dios me va a dar el entendimiento, sin duda. De eso no hay duda. Cuando yo busco, entiendo. Y mi mente comienza a despertarse, a tener claridad, se deshace la confusión. Pero yo tengo que tomar decisiones también concretas. Yo tengo que ser determinado, yo tengo que tener una voluntad firme. Nehemías tenía una determinación.
Y si ustedes continúan leyendo este relato, ustedes se van a dar cuenta, van a saber que Nehemías tuvo un sinfín de dificultades, un sinfín de obstáculos, de impedimentos en el camino, de adversidades, pero adivinen qué, Nehemías persistió, siguió adelante, buscando, entendiendo y haciendo, buscando, entendiendo, haciendo. Los malos, los que no buscan, los que no se acercan, no entienden el juicio. En cambio, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Yo creo que la invitación de esta mañana es bastante clara, ¿no? ¿A qué nos está animando el Señor? A buscarlo, a acercarnos a Él, a orar más, a leer más su palabra, a congregarnos, a alabarlo, a ayunar, a levantarnos temprano en la mañana, a tener tiempos en la noche también. Busquemos a Dios para entender y para encontrar la fuerza, la determinación para no desistir. La búsqueda de Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. La búsqueda de Dios nos otorga claridad y sabiduría, pero también dominio propio, una voluntad firme para enfrentar cualquier desafío que tengamos por delante. Cualquiera que sea nuestra situación, Dios nos anima a buscarlo y hacer de la búsqueda de Dios algo permanente. En la búsqueda de Dios encontraremos entendimiento, encontraremos sabiduría, encontraremos valor para seguir adelante. Y pensando en esto vamos a orar, vamos a buscar a Dios en esta mañana. Padre bueno, hoy nos acercamos a ti, te buscamos a ti a través de la oración en este tiempo devocional. Y venimos a ti porque entendemos lo que nos dice tu palabra, que el que busca a Dios entiende todas las cosas, que el que busca a Dios tiene un entendimiento abierto, renovado, que el que busca a Dios es libre de toda confusión, que el que te busca a ti, Señor, pueda tener claridad acerca de las decisiones que debe tomar, del camino que debe tomar. Es cierto que hay mucha confusión, mucha incertidumbre, y esto obedece a que nuestra búsqueda de ti ha sido bastante pobre, Señor, que nuestros tiempos de oración son pobres, que nuestros tiempos de ayuno son escasos, que nuestra alabanza es prácticamente nula, que nuestra lectura de tu palabra es insuficiente. Pero hoy nos desafías a esto, a buscarte a ti, como lo hizo Nehemías en un momento crítico. Un hombre que se afligió como cualquiera de nosotros, pero que te buscó con todo el corazón y encontró en ti la sabiduría, la claridad para presentarse ante el Rey y luego para ejecutar esos planes, Señor, y no desistir frente a los obstáculos. Y eso es lo que yo te pido para tus hijos en esta mañana, que despiertes en ellos el anhelo de buscarte, que despiertes en ellos el anhelo de estar contigo, de pasar tiempo contigo, y que asimismo despiertes también su entendimiento, que les des lucidez, que les des ánimo, que les des vigor, determinación, dominio propio para ejecutar los planes y para ir, Señor, adelante sin importar los obstáculos que aparezcan. Hoy te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que este anhelo de buscarte sea algo continuo y permanente en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos y colocamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente a todos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos los que nos han dejado su mensaje allí en el chat de la transmisión. Y recuerden, hoy nos encontramos a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza aquí en el distrito. Y esta semana en nuestras reuniones ministeriales. El día sábado también en nuestra reunión familiar es tiempo de estar en la casa de Dios, de buscar a Dios aquí en su casa. Que el Señor los bendiga a todos. Chao, chao. Que estén muy bien.